prensa. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Feijóo. Me vuelve a cambiar usted la pregunta. Usted me pregunta por si el Gobierno se preocupa o no por el bienestar de los ciudadanos. Hombre, hablando de las retenciones en el IRPF, los sobresueldos de Bárcenas a la dirección del Partido Popular, eso seguro que no se retenía en el IRPF. En todo caso, ustedes preguntan por el bienestar de los españoles y yo le voy a responder. Mire, en el año 2018 el salario medio en nuestro país era de 1.700 euros. Hoy es de 2.100 euros. En el año 2018 la pensión media era de 1.000 euros. Hoy es de 1.500 euros. En el año 2018 había 19 millones de personas ocupadas. Hoy hay casi 22 millones. Señor Feijóo, ¿sabe cuál es el patrón? Empieza a adivinarlo. Que la diferencia en lo que les preocupa a ustedes y lo que nos preocupa a nosotros se mide en números. Y a diferencia de ustedes, señoría, los números no engañan. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Muy bien, señor presidente. Es usted tan constante en no responder como en saquear a los trabajadores españoles. Ha subido 97 veces los impuestos y sigue. La gota que colmó el vaso es que pretenden que los mileuristas también paguen. ¿Cómo va esto, señoría? ¿Ahora los mileuristas son los nuevos ricos de la época sanchista? Mire, usted no encuentra recursos para bajar el IRPF al salario mínimo, pero sí para gastarse 2.000 millones de euros en controlar Telefónica. Los 200 millones que le debe a los pacientes de ELA se los está gastando usted en publicidad institucional. Tiene usted 400 asesores más, altos cargos y asesores, que el último gobierno de Rajoy. En Moncloa, 525 asesores. Y no hay dinero para el tren de Extremadura, pero sí 750 millones para comprar trenes en Marruecos. Para lo que le interesa, sí hay dinero, ¿no? Mire, llevamos un año viendo en qué gastan ustedes los recursos de los trabajadores españoles. Ellos, los españoles, no paran de trabajar, ustedes les fríen impuestos y el esfuerzo de la gente, ¿en qué acaba? Acaba convirtiéndose en cesiones para sus socios, mordidas y pisos para su entorno y sus ministros y el gobierno más caro de la democracia. Mire, en un país donde es más fácil tener casa si se ocupa ilegalmente que si se trabaja honradamente, en un país donde no hay personas que viven mejor a base de subvenciones que trabajando, hemos de decir que basta ya. Mire, será usted incluso grandilocuente en la réplica, pero ¿cómo nos van a respetar en el mundo si a usted no le respeta la vicepresidenta del Gobierno? ¿Cómo van a creerle usted hablando de aranceles si el mayor arancel se lo pone usted a los trabajadores más modestos? Señor Sánchez, nunca un gobierno ha sido tan inútil, tan caro y tan dividido como el suyo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, mire, España lidera el crecimiento económico en Europa. Tenemos casi 22 millones de personas ocupadas y la semana pasada, señoría, el Instituto Nacional de Estadística dijo que la tasa de pobreza en nuestro país, aun continuando siendo alta, es la más baja de la serie histórica. Por tanto, señoría, yo tengo que decirle que, en fin, después de escucharle una y mil veces en las sesiones de control, ¿es usted para la política española lo que la criptomoneda de Milei para los votantes argentinos de Milei? Un colosal engaño. Usted vino aquí y se presentó ante la política española diciendo que iba a traer la política para adultos. La política para adultos era
pues hacer propuestas, moderación, pactos de Estado, y lo que trae ha sido bulos y crispación. Fíjese, el señor Tellado, el señor González Pons y Miguel Ángel Rodríguez. Esos son los estadistas con los cuales usted comparte la estrategia política. Gente que amenaza en las redes sociales a los medios de comunicación de cerrarlos. Gente que utiliza datos privados para defender lo indefendible. Y es precisamente defender a la señora Ayuso de la mala gestión que hizo de las residencias de mayores durante la pandemia de la COVID-19. Señor Feijóo, yo no sé si usted no es presidente porque no quiere, pero España no merece la oposición que usted hace. Bueno, pues hemos escuchado Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, un día más tono bronco. Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de saquear a los trabajadores españoles a cuenta de esa tributación del salario mínimo. Ha dicho que estamos ante un gobierno inútil, caro y dividido. Pedro Sánchez ha vuelto a tirar de datos económicos y se ha referido a Feijóo como un colosal engaño. Jaime. Sí, comparto la parte última de que efectivamente el Gobierno no midió bien ese choque y esa falta de explicación de la tributación, porque ha permitido a la oposición, que se ha subido tardísimo al carro de la subida del SMI, tardísimo hace 5 minutos, que ni siquiera el PP le ha tenido tiempo para explicar a sus votantes por qué ahora está a favor de que haya pasado de 700 y pico euros a 1.183 euros, 61% más en los últimos años, y claro, le ha dejado que abra esta vía. Yo celebro que se haya hablado del SMI, también os digo, en la primera pregunta de sesión de control, porque para esto tiene que servir la sesión de control. Este carrusel de, oiga, el carrusel judicial tal, yo creo que esto es mucho más útil en una sesión parlamentaria. Dicho lo cual, queda el Partido Popular cuando califica de saqueo a los mileuristas, que estamos hablando de impuestos. Hay un debate y es sobre si se suben 50 euros, esos 25 euros que tienen que tributar, pero que respondan a la pregunta. Entonces, ¿a partir de cuánto los españoles tienen que tributar por un salario mínimo? Porque a lo mejor dice el Partido Popular que son 1.500 euros y hay que subir el SMI a 1.500 euros. Igual le dobla la partida al PSOE y a Sumar y multiplica mucho más el SMI. Quiero decir, hay cuestiones fundamentales que tienen que responder sobre la tributación. La cuestión de fondo que no se ha hablado en esta parte del debate es qué va a hacer el PSOE, qué va a hacer el Sumar. Yo creo que llegarán a un acuerdo. Ayer la mesa del Congreso aceptó las 3 proposiciones de ley, la del PP, la de Sumar y la de Podemos. No creo que Sumar avance hasta el final. No veo al PP votando con Sumar esta subida, a ninguno de los dos. Yo creo que llegarán a un acuerdo. Hay propuestas de los sindicatos que podrían hacer que efectivamente lleguen a ese 20% que afecta a la subida. Pero mira, esto que estamos hablando aquí ahora es lo que deberían de estar explicando también en la sesión de control y no una batalla en la que al final, como digo, el PP en 2024 calificaba de oportunismo mediático la subida, que es que ha pasado menos de un año, y en 2023 decía que no era el momento de subirlo. Por tanto, un debate serio sobre la tributación de los salarios mínimos cuando afecta a 2 millones de trabajadores en España. Vamos a ver, aquí estamos un poco, las sesiones de control hay que llamarles de otro modo porque no responden a su nombre, y la principal responsable, la presidenta del Congreso, que tenía que decir que el jefe del Gobierno se atuviera a la pregunta que se le está haciendo. Y la pregunta que se le ha hecho es de una enorme gravedad, porque ha habido dos miembros del Gobierno que se han acusado de mentir. Eso es un hecho que, lógicamente, interesa a la opinión pública. ¿Quién está mintiendo? ¿Yolanda Díaz o estaba mintiendo María Jesús Montero? Me parece que no es un tema baladí, es un tema muy planteado. Por tanto, tiene todo el sentido del mundo. Sánchez pues, ha recurrido tirando por otro lado y sacar a Ayuso. Habla de bulos. Pero, hombre, sacar hoy el tema de Ayuso y las residencias cuando hoy... Es una cuestión de puro sentido común. De hecho, tengo la sensación que quien está fuera de la realidad es el Gobierno y particularmente la señora María Jesús Montero, que ha dicho que el salario mínimo no es un salario de subsistencia, y todo el mundo que haya pagado o que esté pagando un alquiler o una hipoteca tipo variable, si llegas a sobrevivir y no te quedas con la cuenta en números rojos, nada más pagar el alquiler, te puedes dar con un canto en los dientes. Pues es importante que el Gobierno y particularmente el presidente del Gobierno aclare de una vez por todas si estas prisas repentinas que le han entrado a la vicepresidenta tienen algo que ver con un previsible adelanto electoral. Bueno, hablaba antes, Jaime, de ese morbo, ¿no?, de ver a Sumar votando lo mismo, aliándose con el Partido Popular para defender que no se tribute por ese salario mínimo.
Vamos, yo creo que no lo vamos a ver directamente. Hemos visto de todo, Pilar, últimamente. No lo vamos a ver directamente, digo, preguntando a las fuentes de Sumar, te dicen, yo no sé si lo han dicho públicamente, creo que también, que quieren buscar una salida, una solución dentro del Gobierno, quieren buscar una solución con las propuestas de los sindicatos. De hecho, las proposiciones de ley de Partido Popular y de Sumar registradas en el Congreso difieren mucho una de otra, con lo cual ni siquiera podrían votar juntas, tendría que votar el Partido Popular a la de Sumar. ¿De verdad imaginamos al Partido Popular votando a la proposición de Yolanda Díaz? No, entonces nos da mucho morbo en la conversación, pero no es real, no lo vamos a ver en el Congreso de los Diputados, eso no va a pasar. ¿Cómo lo van a resolver? Pues se lo deberían de resolver pronto, sobre todo porque es un debate en el que no gana nada el Gobierno. Perdió más la semana pasada, yo creo que se dieron cuenta y por eso rectificaron en 24 horas. Hace una semana en el Consejo de Ministros fue ese reality show que vimos todos en el Consejo de Ministros. Un día después, en la anterior sesión de control, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz ya hicieron gestos y ya amagaron con que la crisis estaba resuelta y ya lo dijeron en los pasillos del Congreso, que era una diferencia ideológica, una diferencia de propuestas. Montero y Yolanda Díaz han hecho lo mismo esta semana. Hacienda tampoco se quiere mover, dice que es una cuestión de deontología, que la fiscalidad no es un saqueo, que además los trabajadores que tributan, que pagan esos 25 euros de los 50 que se les suben, están cotizando también a la Seguridad Social, están cotizando por esos 25 euros, que eso también revierte en los trabajadores. Es una posición de Hacienda, no la quiere mover. Por tanto, si va a haber ayudas asociadas a esos trabajadores que tienen que cotizar, que tienen que pagar esos impuestos, si va a haber bonos sociales, no sé qué va a haber, pero van a buscar una solución dentro de lo que es el engranaje de Hacienda, con una María Jesús Montero que tampoco es que quiera ceder, porque es que se creen, o sea, el Gobierno, el PSOE sí cree que se ha elevado ese salario mínimo hasta un punto en el que ahora ya no es un sueldo de subsistencia y hay que empezar a tributar. Por tanto, yo creo que llegarán a una solución más pronto que tarde. La arbitrariedad de tomar como salario no de subsistencia 1.000 euros, como mañana pueden ser 700, 800, 650, porque es algo discrecional y lo está demostrando el Gobierno, me parece de una gravedad tremenda. En la ley de enjuiciamiento civil, el artículo 607.1 declara inembargable el salario mínimo interprofesional. Es decir, por deudas entre particulares nadie puede